Bienvenidos a nuestro espacio formativo. En esta oportunidad les hablaré sobre cómo seleccionar contactores auxiliares, o también conocidos como relés de control, desde la página web de la empresa Automatron. Los temas a tratar son 6, arrancando con el tema 1, oferta comercial, los productos de control en la página web de Automatron. Tema 2, son los relés de control. Tema 3, el principio de funcionamiento de los contactores auxiliares. Tema 4, criterio de selección desde un punto de vista técnico de los contactores auxiliares de uso industrial. Tema 5, ejemplo de selección de un contactor auxiliar industrial empleando la página web de la empresa Automatron. Cerramos con el tema 6, evaluación de los aprendizajes adquiridos sobre contactores auxiliares. Tema 1, oferta comercial de los productos de control de la página web de Automatron. Acceso a la página web de la empresa Automatron desde www.automatron.com/producto.php. Una vez que esté dentro de la página, me ubico en la parte superior derecha y tildo la tecla que dice disponible. En ese momento, cualquier selección que haga de los productos que comercializa la empresa Automatron van a mostrarse los que estén en inventario, los que estén disponibles para la venta. Luego hay una selección, ya sea por marca o por departamento. En este caso vamos a utilizar la selección por departamentos. Al tildar la tecla seleccionar los departamentos, se hace el despliegue de los 25 grupos de productos a los cuales vamos a tener acceso desde la página web para hacer la comercialización. Estos 25 grupos incluidos en el departamento de la página web de la empresa Automatron son armarios, productos relacionados con arrancadores, productos relacionados con cableados, con componentes electrónicos, productos relacionados con control, especialmente en el control industrial, el tema principal de este seminario, productos de oficio, fuentes de alimentación, fusibles, gestión de energía, consolas de diálogo hombre-máquina, productos asociados con iluminación, indicadores, interruptores, mandos, señalización, energía, productos relacionados con la neumática, controladores lógicos programables, PLC, seccionadores, sensores, servos, productos de supresores, transferencia, transformadores, UPS y productos relacionados con variadores. Importante también destacar que en la parte de abajo derecha inferior está nuestro chat en vivo esperando para la interacción directa con cada uno de ustedes. Si presentan alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, puedes utilizar nuestro chat en vivo para interactuar directamente con nuestro personal de asesores comerciales, asesores técnicos comerciales y en una primera línea nuestro personal de atención al cliente. Con gusto estaremos respondiendo todas tus preguntas. Entonces, importante también destacar, una vez que accedo a la página de Automatron ubicada en www.automatron.com/productos.php, tildo la tecla disponible, se hace el despliegue de los productos que están disponibles en inventario, selecciono el departamento control, aparecen en la página web los 4 primeros productos que cumplen con estas dos características que tiene disponible, que son del departamento de control. Para hacer la selección del departamento de control, entonces aparecen las 16 categorías en las que están agrupadas, en los primeros criterios de selección, para poder seleccionar productos dentro del departamento de control. Estos grupos de productos que están, o categorías que están incluidas dentro del departamento de control son contactores auxiliares, contador, convertidor, fotoceldas, arómetro, logo, medida, nivel, programadores horarios, protectores, relés, supervisores, productos asociados con temperatura, temporizadores, transmisor, productos asociados con sensor. Es de gran importancia destacar
que existe una categoría relacionada con los contactores auxiliares. Es el tema principal de este seminario. Accedo a la página www.automatorres.com, productos.php, y para la que está disponible, hago la selección del departamento de control y para obtener acceso a todos los productos relacionados con contactores auxiliares. Entonces, dentro de la categoría, tengo una disponible que se llama contactor AV o contactor auxiliar. Antes de continuar, es importante entonces intentar definir aspectos relevantes sobre los relés de control que me ayuden a establecer criterios técnicos de selección para eh, poder seleccionar productos dentro de la página web de la empresa Automator. Uno de los primeros conceptos que debemos afianzar es que es un accionador o que son los accionadores. Los accionadores no son más que dispositivos eléctricos usados para activar o desactivar elementos de control, resistencia, motores, luces, entre otros, ¿no? De un automatismo industrial. Y un relé también lo podemos definir como un dispositivo accionador empleado para conectar o desconectar cargas dentro un sistema eléctrico. Para poder entonces definir un accionador tipo relé de control como aquel dispositivo eléctrico capaz de conectar y o desconectar cargas eléctricas dentro de algún automatismo industrial. Sirve de interfase entre el controlador, ejemplo un PLC, y el elemento de control, ejemplo un electrobar. El tema 3, vamos a intentar describir el funcionamiento de los contactores auxiliares, creando varias técnicas. Una de ellas es la parte. Para facilitar un poco el entendimiento, nos vamos al esquema eléctrico de la figura izquierda, donde vemos las dos condiciones de cualquier relé, en su estado desenergizado y su estado energizado. En este caso, vemos que todo relé está conformado por una bobina, la cual tiene dos bornes, está conectada al punto A1 y al punto A2. En el ejemplo que estamos visualizando, vemos 4 juegos de contacto. Identificado, contacto abierto, entre 13 y 14, contacto cerrado, el símbolo del contacto cerrado en color rojo, 21-22, el tercer contacto, 31-32, y el cuarto contacto es nuevamente abierto, 43-44. ¿Cómo se identifican este tipo de contacto? El primer número te dice el número de contacto y el segundo número te dice la condición. Por ejemplo, en el caso 13-14 dice que es el primer contacto, 3 y 4 te dice que está nuevamente abierto. Si es 1 y 2, como el caso del segundo contacto, que está identificado como 21-22, el 2 significa que es el segundo contacto de ese relé, de ese contactor auxiliar, y el 1 y 2 dice que está nuevamente cerrado. Por eso que entonces el tercer contacto es un 31, un 32, 3 del tercer contacto y 1, 2 que está nuevamente cerrado. El cuarto y último contacto es nuevamente abierto, entonces se identifica como 43-44. 4 del cuarto contacto de ese relé auxiliar o contactor y 3 y 4 indicando que el contacto está nuevamente abierto. Una vez que se aplica el voltaje de magnetización de la bobina, se atraen los mecanismos que permiten que la parte de los contactos móviles se desplace, lo cual provoca que los contactos que estaban abiertos se cierren y los que estaban cerrados se abren. Vemos entonces en la figura donde se está tratando de explicar el funcionamiento de los relés, que la bobina se energiza, se aplica un voltaje entre los bornes A1 y A2, eso atrae el cambio, produce un cambio de los contactos, el contacto 13-14
que nuevamente está abierto, ahora aparece cerrado, coloco en color rojo, lo cual significa que hay paso de corriente. El contacto 21-22 que estaba nuevamente cerrado, en color rojo donde hay paso de corriente, ahora se abre. El 31-32 que estaba cerrado, ahora se abre también. Y el cuarto contacto que estaba abierto, 4344, ahora se cierra. Importante entonces conocer el funcionamiento, utilizando la bobina, los contactos, cada uno de los contactos que agrupan el juego de contactos que incluye los contactores auxiliares, complementando entonces este tipo de, de, de conceptualización, de funcionamiento de los contactores auxiliares. Vamos a describir las partes por las cuales se constituye un contactor auxiliar. En la figura entonces vemos que en el punto 1 están los bornes que identifican la bobina. En la 1 hay 1 está 1 para A1 y 1 para A2. Que son los bornes donde se debe colocar el voltaje de alimentación de la bobina. Si es un voltaje AC, lo iría a neutro, y en el A1 entonces estaría entrando que son voltajes DC. El A1 estaría de 0 voltios y con A1 estaría entrando 24 voltios DC. El punto 2 son aquí entonces están conectados los contactos, los bornes de los contactos, los terminales por los cuales debemos alimentar a la carga. Entonces tenemos el punto 2, que son los contactos terminales de entradas. En la figura aparecen los dos primeros, pero hay 5. Y el punto 3, los contactos terminales de igual manera están señalizados 2, pero son 5 contactos que tiene este contactor auxiliar. Vemos la parte número 4, que es una tapa de seguridad. Esa parte frontal del relé me permite que el punto 5, que es un pulsador manual para cerrar contactos, el operador no lo puede cerrar. Una vez colocada esa tapa, es imposible hacer uso del cierre de contacto manual de los contactos. O al punto 5 se pulsa para que el personal de mantenimiento pueda verificar que los contactos de los contactores auxiliares están funcionando de la manera correcta. Si están abiertos se cierran, si están cerrados se abren. Hay un punto 6 que permite el montaje en ring y el punto 7 hay dos por 7 para el montaje de la fijación por tornillos a tablero. Podemos entonces apreciar también una imagen de la bobina destacando el punto 1, A1 y A2, que es donde están los bornes que se tienen que utilizar para magnetizar, para energizar la bobina de ese contactor, que sea posible que los contactos comunes. Para tratar de complementar el funcionamiento de los contactores, es de relevancia hablar de los accesorios con lo cual cuenta todo contactor auxiliar. Hay contactos que se pueden colocar en la parte frontal y otros que se pueden colocar en la parte lateral. Normalmente los contactores traen un grupo de contactos, 2, 3, 5, y se le puede ampliar en la figura izquierda para ver que podemos tener contactos auxiliares, dos contactos auxiliares, pueden ser dos nuevamente abiertos, dos nuevamente cerrados, uno y uno. Tenemos también bloques que se pueden colocar en la parte frontal de 4 contactos auxiliares. Hay un contacto que se puede colocar en el lado lateral, ya sea el derecho, ya sea el izquierdo. Y un bloque muy importante también para el diseño de ciertos automatismos que son los bloques tipo latch, las mecánicos, que van a ser activados mecánicamente o eléctricamente. Una vez que se coloca en la parte frontal del contactor, el contactor convertimos en un contactor
que se puede ser flashado, o sea, conmutado, cambiar su estado. Los contactos que están abiertos una vez analizados se cierran, permanecen cerrados a pesar de que están desanalizados. Para poder cambiar el estado, podemos otra vez volver a analizar la bobina para que lo estemos. Vemos a la mano derecha contactores, otro tipo de contactores auxiliares para ambiente severo en este caso. Está disponible para 2 contactos auxiliares, unidad frontal, y 4 contactos auxiliares, unidad frontal. O para complementar el principio de funcionamiento de los contactores auxiliares, están los módulos de supresión, los módulos especiales, que te permiten proteger la bobina de los efectos del voltaje, de los voltajes transitorios. Entonces, vemos 2 modelos de módulos de supresión, uno especialmente diseñado para los constructores auxiliares cuando utilizan bobinas DC, y el otro modelo que está en la parte superior, en la parte inferior izquierda, que son empleados para los contactores auxiliares cuando la bobina es de voltaje AC o DC de bajo consumo. En la gráfica explicativa vemos que entonces existen 3 tipos de modo de supresión. Hay, dependiendo del tipo de bobina, se recomienda el uso de un tipo de modo de supresión. Si la bobina es AC, se recomienda el uso de un diodo. Si la bobina es de voltaje AC, se recomienda colocar un modo de supresión tipo RC, resistencia intensidad. Y si la bobina es AC o DC, se recomienda también utilizar el módulo de supresión tipo de electrodo. Un poco para explicar cuál es el funcionamiento, cuál es el uso que se le da a los módulos de supresión y la importancia que tiene para proteger la bobina cuando específicamente hay una desenergización de la misma. Recuerden que las bobinas son almacenadores de energía, entonces se ponen los cambios bruscos de corriente y almacenan energía. Cuando se desenergiza, esa energía tiene que liberarse de alguna manera. Si no se elimina, puede producir daños en la propia bobina. En el caso del diodo, que es un limitador de pico bidireccional, cuando está la bobina energizada, él está polarizado en inverso y no tiene ningún trabajo. En la dirección en que se coloca el diodo, está en su punta positiva hacia la bobina, está en paralelo con la bobina, conectada con el punto A1, y su parte negativa está con el 2. Ahora, cuando existe un cierre, se desenergiza la bobina, y toda la energía acumulada en la bobina DC va a fluir a través del diodo, lo que es la liberación en el campo azul, lo podemos ver en la gráfica. El voltaje DC es el voltaje máximo, el voltaje de energización, y la zona azul es toda esa energía que es capaz de ser liberada o ser drenada a través del diodo. Eso permite que ese voltaje inverso no dañe a la bobina. En el caso de los circuitos RC, cuando la bobina es AC, ahí también se recomienda utilizar un módulo de supresión tipo resistencia condensador. De igual manera, están colocados en paralelo. Cuando hay un corte de energía, o sea, el relé se desenergiza, si no tiene el supresor, vean que el voltaje inverso, producido por la bobina almacenadora de corriente, alcanza 2 veces el voltaje nominal, lo cual puede producir daño en la bobina. Está la onda azul y la zona rayada. La zona rayada es la misma proporción de energía si la comparamos con el área azul, pero el pico de corriente es limitado a un voltaje menor a 2 veces el voltaje de acumulación que mantuvo la bobina una vez que se haya desenergizado.
Uno de los problemas que presenta este tipo de arreglo, a pesar de que limita los, los, los picos de corriente, es que el cierre se hace un poco más largo. En el caso de los varictores, también utilizado, tanto para bobina C como para bobina C, actúa como un limitador de pico. El varictor, una vez alcanzado dos veces la corriente, el voltaje nominal, nos deja, en ese momento nos deja pasar más voltaje, lo cual limita ese tipo de voltaje. Pasamos al tema 4. Vamos a enfrentar entonces los criterios de selección, una vez definido qué es un relé auxiliar, cómo funciona y cuáles son sus partes. Establezcamos entonces a continuación una serie de criterios que me permiten hacer la selección técnica de contactores auxiliares de uso industrial empleando la página web de la empresa automática. Un primer criterio de selección está asociado directamente con números y tipos de contactos. En la figura de abajo vemos juegos de contactos abiertos y cerrados. En el primer caso vemos que hay 4 contactos normalmente cerrados. En la parte de abajo 4 contactos normalmente abiertos. En la figura de abajo de esa imagen podemos asociar la bobina. Cuando está asociado a la bobina y los 4 contactos normalmente cerrados, 13, 14, 23 y 24, 33 y 34, 4, 3 y 4, 4, lo que nos indica que el primer número es el primer contacto, el segundo número es cómo están esos contactos, si es 3, 4 están abiertos y si es 1, están cerrados. Específicamente para esa figura, ese dibujo eléctrico, ese diagrama eléctrico, está indicando que ese es el relé, porque tengo dibujado la bobina está entre A1 y A2. Sobre de esa imagen eléctrica, ese dibujo eléctrico, está otro que me dice que tiene 4 contactos normalmente cerrados. Ahí se está refiriendo a los módulos auxiliares, a los bloques auxiliares. Al bloque auxiliar que se monta frente al contactor, lo cual de un contactor auxiliar de con 4 contactos normalmente abiertos, pasamos a un contactor auxiliar de 4 contactos abiertos más 4 contactos normalmente cerrados. La figura del medio, entonces hay una combinación, un relé de 3 contactos normalmente abiertos más uno cerrado. El cerrado es el segundo contacto 21-22, el resto son abiertos. Y el bloque de auxiliar, de contactos auxiliares, montado en la parte frontal, tiene un contacto normalmente abierto y 3 normalmente cerrados. Si sumamos todos, entonces podemos decir que ese arreglo de contactor auxiliar tenemos 4 contactos normalmente abiertos más 4 contactos normalmente cerrados. Esa es una de las importancias que reside de este tipo de dispositivos, de contactores auxiliares, que te permite manejar una gran cantidad de contactos para poder diseñar o poder implementar los automatismos. En la tercera figura, entonces, si sumamos, tenemos 4 contactos abiertos y 4 contactos cerrados. Un segundo criterio de selección es precisamente seleccionar los contactores auxiliares, dependiendo de marca de diferentes fabricantes, por el número de polos. Los números de polos no son más que los contactos que son capaces que incluye cada uno de los contactores auxiliares. Van desde 5 polos hasta 11 polos más. Con una sola bobina de control, yo tengo 11 contactos que puedo utilizar, contactos normalmente abiertos y cerrados, que puedo combinar para tomar acción directa en los diferentes automatismos de tipo industrial. Un tercer criterio de selección es según la protección de los contactos. Hay contacto, la simbología eléctrica es contacto no protegido, contacto protegido y los contactos protegidos que tienen opción a conexión a tierra.
En la figura más abajo izquierda vemos los no protegidos, normalmente lo vemos así. Si vemos el contactor, la figura del contactor que tenemos a la derecha, el contactor del medio, que es conexión por tornillo, son contactos, son contactos no protegidos. Y el de la derecha, que dice terminar por resorte, son contactos protegidos. Protegido, ¿por qué? Están protegidos contra el polvo y de la humedad, para ambientes severos. Son diseñados para que el polvo y la humedad afecten este tipo de contactos. Y cuando se le hace la degramación eléctrica, en los planos eléctricos se ve como una figura. Están encerrados, cada uno de los contactos están encerrados en indicando que esos contactos están protegidos del polvo y del humedad. Si por el caso necesario que necesitemos también asociar esos contactos con una señal de tierra, entonces se incorpora el elemento, el tercer elemento, en ese contacto protegido con tierra, con tierra independiente para cada uno de los contactos. Un cuarto criterio de selección tiene que ver con la constitución física del contactor auxiliar, donde está ubicada los bornes de su bobina. En el caso de esa parte lateral, vean que el borne A1 y A2 están en el lado derecho, uno está arriba y otro está abajo. Se llaman contactores auxiliares con ubicación de bobina en la parte lateral. Si los bornes están en la parte superior, A1 y A2 están en la parte superior, entonces son contactores auxiliares con bobina y ubicadas en la parte superior. Un quinto criterio de selección según el tamaño. En la figura vemos mini contactores. En el punto 6 vemos contactores normales. Los mini contactores pueden ir de 2 contactos, 3 contactos, 4 contactos para aplicaciones muy específicas de corriente un poco menores y normalmente sí tienen aplicaciones industriales, pero sale un poco del rango del uso industrial. Es importante conocerlos para saber que dentro del criterio de selección de los contactores auxiliares también se puede escribir según el tamaño. Y aquí es importante entonces destacar los mini contactores auxiliares. Sexto criterio de selección según el tipo de terminal. Los bornes, es importante también saber. Hay 3 tipos básicamente. Terminales por resorte. Los cables van directamente al borne de abajo, introducen un destornillador para activar el resorte. Una vez que esté el cable adentro y lo hemos conmutado al resorte, el resorte actúa de retención al cable. No se necesita tornillo, sino es de instalación rápida y segura. Y le da mayor grado de protección a los contactos. En el caso de terminar por tornillos, son muy usuales. Aquí sí necesitamos conectar el cable directamente en el borne y apretar por tornillo. Y uno de los también utilizados tipo de contactor auxiliar, o según el terminal plano, hemos utilizado mucho el terminal plano, también tipo Faston. Lo hay para las versiones de un terminal o terminal doble. En el caso de la figura vemos terminal doble. Continuamos con los criterios de selección técnica de contactores y sus criterios. El séptimo criterio, entonces, según el ambiente, como se ha venido comentando ya en dos ocasiones, hay ambientes normales o de uso general, como se conoce, pero hay también ambiente industrial donde se ve, donde es importante el polvo o la humedad. En el caso de las alfarerías, que hay mucho polvo en suspensión, debido a que la arcilla es muy volátil, ¿no? Entonces se recomienda para que el polvo no influya en la calidad de trabajo de los contactores auxiliares y disminuyan su vida útil, entonces utilizar contactores auxiliares. En el punto 7 vemos los tipos, las imágenes de los tipos.
de uso general y de uso en ambientes severos. Un octavo criterio de selección está asociado directamente con el voltaje de la orina o el voltaje de control. Básicamente dos tipos, AC o voltaje DC. Cuando el voltaje AC por 24 voltios DC, AC, 48, 110, 220 y 380 voltios. Cuando la bobina tiene voltaje de control tipo DC, entonces hay disponible 24, 48, 110 y 220 voltios DC. Un noveno criterio de selección está relacionado directamente con especificaciones técnicas que destacan o que pueden diferenciar que el contactor auxiliar sea de uso industrial. Normalmente los contactores auxiliares de uso industrial, su tensión máxima de empleo eh, está directamente relacionada con 660 voltios. Normalmente manejan corriente de 10 amperios por debajo o igual a los 40 grados centígrados. Tienen una frecuencia de empleo entre el que va de los 95 a los 400 Hz. La protección contra cortocircuitos se recomienda. Estos son dispositivos que están protegidos contra los cortocircuitos, están manejando carga, son parte del circuito eléctrico que puede ser afectado por los cortocircuitos. Para ello, entonces recomiendo utilizar fusibles tipos P de minúsculas y mayúsculas de 10 amperios. Ellos son capaces entonces de soportar corrientes de sobrecarga. Recuerden que manejan 10 amperios a 40 grados, 40 grados, pero son capaces de soportar 100 amperios por un segundo, 120 amperios por 100 milisegundos y 140 amperios por 500 milisegundos. Tiempo suficiente para que el fusible o el interruptor automático termo, en este caso magnético, se active. Pasamos entonces al 10º criterio de selección y tiene que estar asociado con el tipo de montaje. Si es montaje en rendín o si es montaje por configuración indeterminada. Normalmente los contactores auxiliares vienen con ambas modalidades. Pero es importante conocer porque si estamos diseñando un tablero, debemos considerar que cómo vamos a montar ese contactor auxiliar en nuestro tablero. Si es por RLD o es por fijación directamente por según los voltajes de control, la bobina C, aquí lo que tratamos de destacar ahora, la bobina de bajo consumo. La bobina de bajo consumo, a los voltajes van desde 5, 12, 24, 48 y 72 voltios. En cuanto a la potencia consumida, por eso es que este tipo de bobina, a pesar de que también trabaja con voltajes bajos, a diferencia de la bobina DC, que incluye los 5 voltios, para darle uso a la electrónica, a la microelectrónica. Fíjense que los microprocesadores, los microcontroladores que trabajan en ese voltaje pueden estar activando la bobina de estos contactores auxiliares de bajo consumo. Su potencia, que es el último criterio, el segundo criterio de selección, que es según la potencia consumida. Cuando se está manejando circuitos en corriente alterna, normalmente los contactores auxiliares consumen 4,5 de ampere. Si los circuitos son DC, la bobina es DC, su potencia es de 3 vatios. Ahora, para los circuitos DC pero de bajo consumo, pasamos de 3 vatios a 1,8 vatios. Para un contactor auxiliar, entre uno y dos contactores no se nota la diferencia. Pero para aquellos tableros que manejan 10, 20, 100 contactores auxiliares, esta diferencia en potencia, por supuesto, es significante en el momento de hacer el diseño de los tableros y la selección de los contactores auxiliares.
Pasamos a un decimotercer criterio de selección que depende de la categoría de uso. La categoría de uso es muy común verlas en los contactores, aunque este tipo de contactores normalmente no se utilizan para arrancar o parar motores a la parrilla. Es importante entonces conocer que hay categorías de empleo donde se pueden utilizar. Por ejemplo, la categoría de uso, AC1, está relacionada, ya puede ser voltaje monofásico o trifásico, y sus aplicaciones son para cargas resistivas o ligeramente resistivas, así como la de AC1, son cargas resistivas o ligeramente resistivas, pero para aplicaciones en DC. Hay otras aplicaciones que, por ejemplo, la DC3, que son cargas electromagnéticas, por ejemplo, relé control, contactores de potencia, activarla, ¿no? Válvulas solenoides, electroimanes, que se pueden utilizar muy bien en contactores auxiliares. Esta tabla es importante considerando el uso que se le va a dar al contactor auxiliar. Hay también otra referencia, otro criterio para seleccionar, es qué tan protegidos están los contactores auxiliares. ¿Sí? El criterio decimocuarto entonces está asociado con la categoría de protección. Según la norma IEC 61810-1, la categoría de tecnología describe el grado de hermetismo de la cubierta de relé. Aquí entonces podemos tener RT para relés abiertos, RT 1 para relé protegido contra polvo, 2 para estanco al flux, o sea, hermético. Nivel 3 son lavables, nivel 4 viene sellado, y el RT5 viene relé sellado herméticamente. Pasamos al punto 5. Una vez que definimos el concepto, vimos principio de funcionamiento, vimos las partes, vimos accesorios, vimos criterios de selección. Una parte de los criterios de selección son bastante los criterios de selección de un contactor auxiliar. Recuérdense que los contactores auxiliares están ya metidos en los automatismos industriales y por eso tenemos que establecer criterios de selección bastante severos para garantizar la funcionabilidad de ese contactor auxiliar. Para eso, entonces vamos a ver un ejemplo en el tema 5 de cómo seleccionar un contactor auxiliar desde la página web de la empresa Automatron. Como habíamos descrito al principio, el departamento es el departamento de control y la categoría que debemos seleccionar es la categoría contactor AUX, abreviado auxiliar. Accedo entonces a la página de la empresa Automatronic ubicada en www.automatronic.com/producto.php, tildo la tecla disponible para tener acceso al material que está en inventario en nuestros almacenes. Luego me voy al departamento, hago la selección por departamento, ubico el departamento de control, lo selecciono y luego selecciono la opción contactor auxiliar. Si tengo alguna duda, algún inconveniente, entonces interactúo con el personal de atención al cliente a través de nuestro chat en vivo. Una guía de procedimiento, vamos a tratar de describir a continuación, donde se destaca entonces las subcategorías, las que están asociadas directamente con la categoría contactor auxiliar. Entonces accedo a la página de la empresa Automatronic, www.automatronic.com/producto.php, tiro la tecla disponible para tener acceso al inventario, selecciono control como departamento, en la categoría selecciono contactor auxiliar, que es la primera opción, el grupo de categoría que tiene el departamento de control. Una vez que detecto que selecciono contactor auxiliar, se hace el despliegue de los voltajes. En este caso, 24 voltios, 110 AC, 110 en DC y 220 voltios voltaje AC. Si selecciono para tener acceso a la subcategoría 2
el voltaje de 220 voltios, me hace la subcategoría 2 donde verifica, me confirma que nuestra selección está asociada directamente con el voltaje de 200 voltios. En ese momento aparece en pantalla de la página web de la empresa Automatronic el despliegue de los productos que cumplen con todos estos criterios de selección, que estén disponibles, que sean del departamento de control, que estén dentro de la categoría contractores auxiliares y que tengan voltaje de 220 voltios. En la figura derecha, a la derecha, podemos ver apreciar ya una foto donde aparece la descripción de ese contactor auxiliar, el precio en bolívares y en dólares, la referencia, CAD 32M7. Y me indica que hay 8 piezas disponibles en nuestro almacén. Abajo se ve la marca Schneider. Esta información está directamente en la página web. Para complementar el procedimiento anterior, vamos a hacer un ejemplo, vamos a practicar un ejemplo, vamos a establecer los pasos a seguir para cuando tengan la oportunidad de de acceder a nuestra página web con el ejercicio que le vamos a recomendar en el hacer. Entonces, un cliente o yo tengo la necesidad de ubicar un contactor auxiliar de uso industrial cuya bobina de control sea de 24 voltios DC, sea del contactor auxiliar tipo de bajo consumo y que tenga 3 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados. Entonces, accedo a la página de la empresa Automatronic desde www.automatronic.com/productos.php, tildo la opción disponible para tener acceso al inventario, selecciono el departamento de control, selecciono la categoría de contactor AUX, contactor auxiliar, selecciono, una vez que se despliega el voltaje de la bobina. Mi cliente, en este caso yo estoy buscando un contactor auxiliar con bobina 24 voltios, valido la opción de 24 voltios y el sistema me confirma en su categoría 2 de que la bobina es de 24 voltios. Se despliega en pantalla los productos o grupos de productos que cumplen con estas 5 criterios de selección, que esté disponible, que sea el departamento de control, que esté en la categoría de control auxiliar, contactores auxiliares, y que sea de 24 voltios. En cuanto a criterio de selección, si va a consumir la cantidad de contactos, lo hago directamente sobre la imagen que estoy visualizando en la página web. Una vez que determine los criterios visuales, determine la selección en cuanto a lo que se va a consumir, contacto nuevamente abierto y cerrado, hago en la tecla de opción, de ver y se despliega entonces en una página aparte de la página web una imagen, una página conteniendo toda la información visual de texto, lo cual confirma la selección que estoy haciendo, la posible solución que voy a hacer. Lo primero que vemos es una foto de la imagen del dispositivo, en este caso un contactor auxiliar que seleccioné. Vemos la referencia, sea de 32BL, la marca, un producto de Schneider Electric, una descripción técnica de cómo dice que es contactor auxiliar de 3 contactos normalmente abiertos más 2 contactos normalmente cerrados, cumpliendo con las especificaciones que estoy buscando, que el cliente me dio o que yo estoy buscando. También en la descripción dice que 24 voltios CC de corriente continua, lo cual me indica que la bobina utiliza un voltaje de 24 voltios para hacer su conmutación interna de su control. Y me aclara también que es un contactor auxiliar de bajo consumo. Otra de la información que voy a tener, poder visualizar una vez pulsado la tecla ver más, es el precio en bolívares y dólares. Específicamente este contactor auxiliar cuesta 17.367.637,93.
céntimos más impuestos. En cuanto a los dólares, 86 dólares con 84 céntimos más impuestos. En el almacén nos queda una pieza, disponible requisito no hay. Para esta pieza puede ser entregada a cualquier parte del país. Una de las características importantes de la empresa Automatron es que hacemos despacho a nivel nacional. Esta información se puede compartir vía redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn y WhatsApp. Confirmamos entonces que las características que andamos buscando coinciden con las características que hemos seleccionado. Contactor auxiliar industrial, bobina 24 voltios, bajo consumo, con 3 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados. Pasamos entonces al tema 6, al último tema de este seminario, donde vamos a hacer la evaluación de los aprendizajes sobre contactor auxiliar. La estrategia es que aquellas personas que estén interesadas en confirmar, validar su aprendizaje, pueden enviarnos la respuesta de estas 5 preguntas que hacemos a continuación a nuestro correo de ventas. El correo de ventas de nosotros es ventas@automatrones.com. Las preguntas que el interesado o la persona que tenga interés en participar en nuestro proceso de acreditación de conocimiento debe responder las siguientes 5 preguntas. Mencione los tipos de productos de control, especialmente los de control industrial, que se comercializa o venden en Automatron a través de su página web. La segunda pregunta, ¿qué es un relé de control? La tercera pregunta, ¿cuál es el principio de funcionamiento de los contactores auxiliares? Si el participante tiene experiencia manejando con contactores, con relé de control, puede también complementar su respuesta con su experiencia propia. Lo que nosotros argumentamos acá es nuestro principio de funcionamiento más los complementos que puede hacer el participante, considerando su experiencia previa. De igual manera, para la cuarta pregunta, ¿cómo puedo seleccionar un contactor auxiliar industrial? Nosotros tenemos una serie de criterios para hacer la selección, pero el participante también puede sentirse libre de aportar cualquier otro criterio que él considere que sea útil en el momento cuando va a seleccionar un contactor auxiliar de tipo industrial. Aquí está pregunta, entonces vamos a usar la página web de la empresa Automatronic. En este momento, en este caso, le estamos solicitando que seleccione un contactor auxiliar con bobina en 220, que tenga 2 contactos normalmente abiertos y 3 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados. Su respuesta, por favor, envíenla a nuestro correo ventas automatronic.com, y realmente muy agradecido por tu interés en participar en este tipo de evaluación. De seguro te vamos a estar respondiendo en corto tiempo. Tienes el canal chat en vivo, también lo ponemos a tu disposición para que puedas solicitar información adicional sobre contactores auxiliares y también sobre cualquiera de la gran cantidad de productos que comercializamos a través de nuestra página web, que está ubicada en www.automatronic.com/productos.play. A través del chat en vivo estamos esperando por tu interacción. Siempre quedamos a la hora, el personal de atención al cliente, el personal de asesor comercial y nuestro grupo de asesores clínicos. No me resta más que agradecer por la atención prestada durante la duración de este seminario, que todos estos conocimientos sean parte de tu crecimiento profesional y que ayuden a mejorar ese desempeño. Junto cuentas con nuestra compañía para cualquier asesoría, para cualquier evento, tanto en productos, servicios y en proyectos. Muchas gracias por la atención.